Hola, durante mucho tiempo me he interesado por la poesía de Adriana Tafolla, poeta y editora mexicana, que ha tenido una larga trayectoria en la poesía mexicana de nuestros días. Y una de las cosas que me parece más interesante de sus libros es cómo ella logra desestructurar las estrofas de sus versos, crear una poesía no lineal, donde la página es una constelación. Así pueden verlo en estos ejemplos. Y es muy interesante porque muchas veces en la poesía se crean estrofas de manera compacta y simple, pero aquí en estos ejemplos de la literatura de Adriana encontramos una muy interesante reinvención de la estructura del poema, como digo, como si fuera una partitura. El espacio de la página, la distribución de los versos es algo por sí mismo significativo. Tuve el privilegio de entrevistarla y eso es lo que verán a continuación. Disculpe por las fallas técnicas o los ruidos de platos y monstruosidades de la ciudad que nos acosan, pero pues esta entrevista ha sido hecha con mucho amor y espero que les guste y la puedan compartir. Buenas noches, nos encontramos en esta ocasión con la poeta y fundadora de la editorial Verso Destierro, Adriana Tafolla, y en esta ocasión le haré una entrevista acerca de su proyecto editorial y de sus obras literarias. Entonces comenzaremos con sus libros. Adriana Tafolla, muchas gracias por permitirme entrevistarte. ¿Cómo estás? No, pues muy contenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí muy contenta con Armando de que me haya invitado a formar parte de su programa. Sí, bueno, la primera pregunta es ¿cuándo y por qué empezaste a escribir poesía? Eh, pues aquí sí voy a sonar un poco a cliché. Empecé desde muy niña, a los 8 años. Fue cuando empecé a hacer mis primeros poemas, ¿no? Que no eran como tales, ¿no? Pero desde ahí entró esa motivación a escribir. Posteriormente, gracias a un poema que leí de Enrique González Martínez, su poemario Tuerce el cuello al cisne, uno que habla precisamente de la belleza, que habla de cómo apreciar la belleza, me entusiasmé muchísimo. Y mi emoción, ¿no? Y mi gusto me hizo pensar que ojalá algún día yo pudiera escribir algo así, ¿no? Algo así de bello. Y fue cuando me empecé a acercar todavía mucho más a la poesía. Tu primer libro es Animales Seniles. Así es. ¿Cómo fue el proceso para publicarlo? Eh, el proceso pues realmente fue incidental porque no es el primer libro que escribí. El primero fue Parábolas del Equilibrio, pero como se me hacía un poemario, pues digámoslo así, bastante crítico, en algunos aspectos muy oscuro, decidí publicar, aventar por delante a Animales Seniles, que pensé que podía ser mejor recibido por los lectores. Y así fue, ¿no? Fue cuando se lanzó y todo esto sucedió en aquel tiempo, por ahí del 2005, cuando hicimos alianza con otro sello editorial que era Editorial Andrógino, que dirigía en aquel tiempo el fallecido poeta Marco Fons y Tanya de Fons. Fue cuando lanzamos en coedición mi libro y aprovechamos para también sacar algunos otros autores, entre ellos pues del poeta Mac Rojas, que bueno, que nació junto con el mío, Ser de la Sombra, ¿no? Una segunda edición del libro de este gran poeta que también ya falleció. Sí. Este, Uno de tus primeros poemarios que ha tenido un contexto de acontecimientos llamativos es Enroque de Flanco Indistinto. Es el único libro de poesía escrito enteramente sobre ajedrez por una mujer en México. Pues encontramos otros poemas hechos sobre el mismo tema como por Rosario Castellanos, pero un poemario enteramente sobre el tema no, más que el tuyo. Entonces, tengo aquí dos preguntas. La primera es, ¿qué puede decir la poesía sobre el ajedrez? Y la segunda,
¿cómo es que escribir ese libro te llevó a jugar contra Garry Kasparov, uno de los campeones mundiales de ajedrez? Ahora sí que fuiste como la Gambito de dama mexicana. Digámoslo que sí, para la poesía, pues así fue. En realidad, este poemario lo empecé a escribir con la intención de que cada uno de esos poemas se fuera publicado en una revista de ajedrez y poesía, que originalmente iba a ser el proyecto que iba a hacerlo con otros compañeros poetas y ajedrecistas. En aquel tiempo nos juntábamos en la Alameda Central, había muchas carpas de ajedrez y toda la madrugada jugábamos. De ahí salió la idea de hacer un proyecto de poesía y ajedrez. Y estábamos escribiendo, tanto ellos como yo, poemas para que pudieran ser publicados cada mes en ese proyecto de revista. ¿Qué sucedió? Bueno, a final de cuentas no se concretó, llegaron a hacer un poema o dos, pero yo me seguí creando el poemario y también basándome no solamente en los movimientos del ajedrez o reflexionando sobre el mismo, sino que aparte de eso hago poemas hablando de algunos personajes, o sea, personas, hombres ajedrecistas que conocí en esa plaza, ¿no? Sus actitudes, su forma de ver la vida, su forma de ver sus relaciones, la adicción al ajedrez. De hecho, a la madrugada algunos se la pasaban jugando todo el día y a la madrugada se acostaban arriba de la mesa de donde jugaban, ahí se cobijaban y al día siguiente seguían jugando, ¿no? Muchos de ellos ya no tenían casa, en serio, se habían quedado, ya no tenían nada y lo habían perdido todo, pero no dejaban el juego, ¿no? De hecho, hablo también de los ajedrecistas que hacen apuestas, ¿no? Todo ese contexto, pues yo lo viví de primera mano, pero digamos a la versión a la mexicana, ¿no? ¿Y cómo fue el encuentro con el campeón del mundo, Kasparov? Bueno, pues fue una experiencia preciosa que yo no me esperaba, en verdad. Todo esto surgió porque amigos que tengo en el ajedrez que también se dedican a la cultura, ¿no? Pues supieron obviamente de mi libro de poesía de ajedrez. De hecho lo presenté en la única biblioteca que había aquí en México, de todo lo reunido que se ha escrito de ajedrez, que estaba aquí por Santa María la Ribera, que por cierto ya donaron todos esos libros. Era una colección enorme que tenía el maestro Alfonso Ferriz. Entonces ahí de hecho se presentó mi libro, ahí conocí a otros compañeros ajedrecistas que les gustó mucho el libro, me invitaron a dar charlas sobre ajedrez y también pensaron que fuera bueno que yo participara en las simultáneas que iba a dar el maestro, ¿no? El campeón. Entonces pues para mí fue sorpresivo, solo invitaron a 13 personas, fue una, digamos, un festejo, una ceremonia de simultáneas de celebridades. Y bueno, entre ellos estaban los hijos de Arreola, estaba el reportero Ricardo Rocha, bueno, y también me invitaron, tuve esa oportunidad. Y pues claro, también el plan era dar un poco de batalla al campeón, aunque obviamente pues, sabemos, ¿no? Sabía que iba a perder, obvio, ¿no? Pero ahí también es un honor perder con un maestro así, ¿no? Pero sí me preparé para la partida y pues afortunadamente hice buen papel, fui la última en rendir en el juego, ¿no? Fui la que más soporté los embates, ¿no? del campeón. Oh, es una hermosa anécdota. Entonces, he tenido a bien leer 3 de tus libros de poesía que les presento a continuación. Uno es Los rituales de la tristeza, otro es Mujer embrión y uno más, Las parábolas del equilibrio. En Los rituales de la tristeza aparece este poema tan bello que voy a decir ahorita. A ver, ¿cuál vas a leer? ¿Cuál vas a escoger, querido Armando? Sí, es uno de los que más me gusta de este libro. Tengo curiosidad de saber cuál es el que más te gusta de ahí.
Repito, no sabía quién era él. Lo veo pasar por calles, aún por avenidas, donde el caer de la lluvia no tiene sonido, donde los árboles se desvanecen, y donde por años enteros he recreado un idilio con su figura. No sabía nada sobre él, de las necesidades, las obsesiones, de los ritos de su cuerpo. ¿Qué pensaba de las sombras, ni qué respira al avanzar el sol? ¿Qué apetece obtener caminando sobre esta mugre, estas cenizas, que ahora salen de chimeneas ocultas? ¿Qué hambre lo mantuvo vivo para seguir repartiendo puñetazos en los rostros de esas calles? ¿Cuál de sus creencias y postulados ejecuta cuando ama? No sabía quién era, ni qué pudo haber dentro de él, ni cómo besa, ni cómo sentiría yo sus manos sobre mis piernas bajo el amparo de la falda. Desconocía cuál era su forma de ejercer la crueldad después de los actos del amor. Repito, no sabía quién era él. Mientras paso noches, años enteros, imaginando un idilio con su figura, en esta cama donde duermo con mi esposo, este otro extraño del que tampoco sé nada. Me surge una pregunta. ¿Por qué en el acto de este amor platónico narrado en el poema se puede pensar en un ritual de la tristeza? ¿Qué es el nombre del poemario? Pues a final de cuentas, esas conductas o esas emociones aprendidas que vamos arrastrando en lo cotidiano, día con día, terminan convirtiéndose en rituales. Es como si realizáramos un ritual ya planeado, un ritual de sufrimiento, un ritual de dolor, un ritual de nostalgia o de tristeza. Una constante, como si tuviéramos un reloj interno que nos marcara cada día el horario en que vamos a dejarnos llevar por la tristeza, por la melancolía, por la nostalgia, en ciertos horarios, en cada momento, en el día a día. Y terminamos convirtiéndolo en rituales, en ciertas fórmulas con las que ornamentamos esas emociones. Me gustaría pensarlo así, y cuando lo trabajé lo hice de esa manera. Oh, en verdad es muy interesante esta que nos comentas acerca de tu percepción poética de tu obra. Y pasando a este otro libro, La mujer embrión, veo que ahí el símbolo o el arquetipo dominante es la feminidad. Así es. Y una cosa muy interesante de este libro es su presentación. Su diseño, como pueden ver, es un texto desplegable. No nada más su prólogo, sino el mismo poemario, con sus ilustraciones, con sus letras repetidas reiteradamente, casi como un fractal. Entonces es un libro muy bello. De aquí encontré estos versos que digo, por ejemplo: ella a la par femenil habita en el femenino cuerpo, y al drenarla con su delicada mordida la va colmando de veneno, siseándole a su yerto oído que la verdadera decisión es no hacer nada, como las rugosas flores que son nutridas por los muertos. Si dejara de ser ella, ¿qué sería? Con este tipo de metáforas y ese libro que has inventado, ¿cuál crees que es tu aportación a la literatura sobre el tema de la feminidad? ¿Cuál es el sello que imprime de novedad este libro de La mujer embrión sobre el tema de la mujer, sobre el tema de lo femenino, ese arquetipo? Bien, yo tengo bastante influencia de Simone de Beauvoir. Y Simone de Beauvoir, en el segundo sexo, comenta que las mujeres nos debemos de dar a la tarea a crear nuevos arquetipos, crear nuestros propios arquetipos femeninos, crear nuestros propios personajes, nuestras propias heroínas, nuestros nuevos modelos a seguir, para que las mujeres podamos tener una evolución. Algo que me refiero a todo el nivel de conciencia que durante siglos nos ha tenido coartadas y que ha sido coartada. Eso es una de las cosas que me interesó lograr en este poema de largo aliento,
hablar sobre esa cuestión, insinuar y modelar arquetipos, criticar otros. Eh, y también aparte de eso, también como dice la misma Simón, si no tomamos la rienda de hacia dónde queremos llegar y no estamos buscando una condición reflexiva de lo que es una mujer, una formación de lo que es una mujer, no la construimos nosotras y no vamos a llegar a ninguna parte. Bueno, justamente retomando lo que dices, tu poemario busca desestructurar todo lo que se ha pensado sobre la mujer, sobre todo en los últimos milenios, en los cuales se ha sometido al género femenino a ciertas actividades como nada más ser madre, ser esposa, ser hija, un rol muy restringido sobre lo que ustedes pueden ser, Sí, pero pues con estas bellas metáforas, con estos bellos símbolos, siento que regresas hacia la sacralidad de la mujer, pero esa sacralidad lleva hacia una libertad que incluso puede ser cruenta. Por ejemplo, en estos versos donde dices las pálidas flores son estranguladas una a una por la mordiente resolana, ella mira su mano y puede oler la sangre de su cuerpo. O sea, son imágenes salvajes, no son imágenes domesticadas sobre lo femenino. Bueno, pero antes de pasar a la siguiente cuestión sobre el otro libro tuyo de poesía, ¿te gustaría leer aunque sea algunos versos de tu Mujer Embrión? Porque siento que ya hice un poco de mansplaining y ya estoy hablando en nombre de la mujer y no está bien. Entonces, mejor, sí, por supuesto, sí, encantada. Tus versos. Sí, efectivamente ahorita que me estás comentando, sí estoy con esa intención de reflexionar, meter mucho contenido, claro, bajo el trabajo de la poesía, bajo el filtro de la poesía y de la estética, pero sí hay toda una reflexión también sobre esto que ahora le llaman, si no me equivoco, síndrome de indefensión aprendida, que si bien lo padece toda la sociedad, ¿sí? En una sociedad como México, pues es casi un pie gigante aplastante contra todos los ciudadanos, ¿no? En las mujeres ha sido más, digamos, duro, más profundo ese rigor, ¿no? Esa agresión psicológica. Porque al final de cuentas, al estar en un mundo de hombres, si ellos son aplastados, pues nosotras más, porque quedamos más abajo, ¿no? Como si fuera por estratos, ¿no? Por estatus. Este poema precisamente trata de hacer una reflexión sobre de ello y de cambiar esa perspectiva y también, digamos, hablar con las mujeres y con la mujer que soy. Un dato interesante es que este poema lo construí estando precisamente embarazada de una de mis hijas. Entonces, en ese proceso de gestación también gesté este poema. Por eso el título de Mujer Embrión, porque me sentía que en la medida que estaba en ese proceso de gestación, yo también lo estaba gestando. Yo también estaba teniendo un cambio mental, un cambio psicológico. Y bien, voy a dar lectura a este en particular que me gusta mucho, este fragmento. Propulsión, expansión, surgimiento. Ardorosa sierpe de corva exacta, sinuosa e insolente, más cáustica que no cautiva. Es simiente que entre los muslos se trasciende. Mujer, embrión, cigoto, observa. El mundo es más que una maraña de ideas, es más que estallar el vientre venoso, sofocando los espasmos para dar un trasluz a la vida. Mucho más que desgarrarse en amoroso embeleso por un amante. El todo no brota de la soberbia soledad que te propones. El todo no brota de la búsqueda del milagro en las cuencas brillantes de un confuso Dios.
No hay un brote somático en el umbroso sol de las costumbres. Hombre, mujer de tenue lanugo, no eres solo cuenco del poder. La evasión para dedos entre labios, enamoratadas líneas. No eres víctima sepulta que respira tierra, sudando su desolación. No serás dolor pasivo, cuenco obtuso, añoranza perdida, un cuenco seminal para la enervada y sumisa resignación. Sí, no, muchas gracias, tu lectura es en verdad gratificante, muy bella y es una forma en que uno tiene de acercarse a los textos poéticos, no nada más con el ojo, sino con el oído, como era desde antiguo la poesía. Bueno, y en este tercer libro, llamado Parábolas del Equilibrio, encuentro muchos poemas transgresores, donde devuelves la sexualidad y el erotismo al espacio sagrado que le había sido robado por el cristianismo en la cultura occidental durante más de 2000 años. Entonces, aquí yo te pregunto, ¿qué te motivó a escribir esos poemas sobre el erotismo y lo sagrado? Pues, si bien es sabido por mis lectoras, mis lectores, que tiendo efectivamente a la transgresión, con la intención, digamos, de estar a la reflexión, pero también al diálogo. Este que fue mi primer libro tiene pues de antemano eso ya muy desarrollado, muy impregnado, ¿no? Era un libro que, aunque parezca complejo en su estructura, a final de cuentas fue también una catarsis para mí, y desarrollar ciertos temas, teniendo ahí mi punto de vista pues bastante puntilloso, ¿no? Crítico sobre todo eso que termina anudándonos, atrapándonos, ¿no? Ideologías, religiones, doctrinas que terminan dañando a la mujer. Son temas que siempre han estado presentes en mi mente. Estas intenciones, estos cercos, estos nudos, ¿no? Estos círculos en los que te enredan, te atrapan, y al final de cuentas, pues, ¿qué es religión? Al final de cuentas viene de religere, que es religar, ¿no? Que podría ser religar, sino también un círculo, un cerco, un circo, una forma de encerrar, de cercar, ¿no? En ello. Entonces, por eso constantemente mi poesía hay un golpeteo, ¿no? de hacer hincapié en la crítica, ¿no? En la observación, en estar en alerta sobre estas cosas que nos afectan, ¿no? Y en particular a nosotras las mujeres. Sí, en efecto, ¿podrías decirnos, aunque sea uno de estos bellos poemas de las parábolas del equilibrio, para que el público se dé cuenta de esa transgresión de la que estamos hablando, de esa crítica a los valores establecidos que propone tu texto poético? Pues sí, claro que sí, me encantaría, espero no escoger algo tan largo. Pero bueno, hace rato tras bambalinas estábamos hablando precisamente de este poema. Se titula Sexto Misterio. Dios te salve, rosa de tez caldeada en un sueño, virgen pudorosa de vientre palpitante. Obscena eres en gracia, amada mía, bendita madre. Santuario de miel es la boca de tu sexo. Cauda sublime es tu húmeda y satinada carne, relicario clandestino de jadeos ondulantes. Apareces llena y supurosa, sangrienta, purificante, pariendo de tu cáliz insolente al Creador, eternamente muerto, fruto bendito de tu flor de sangre. Ruega por nosotros, con las manos muertas, traslúcidas, en la sutil punta de tus dedos, como cuentas de rosario lubricadas en las gotas de tus dulces nervios. Ornamento melancólico, de ojos dolientes, mondo lacrimosos te desprendes,
derramando mirra en cántico, requiem pesaroso. Ruega por nosotros, Madre de Dios, oye de tus hijos el ruego. En el floreal de la herejía y la penumbra, residio eres en la blasfemia sacra de la misa, divino sacrilegio. Mira a tu hijo, mística sierpe de la capilla ardiente, suntuosa nodriza en el altar del retablo. Dale a mamar de tu leche al canope, Cristo eucarístico, misal sacramentado, que por tu crepúsculo impúdico ángel se amortaja, penetrado de mórbidas soledades, se mutila en el coro de los ruegos. Madre, un señor de inmundicias lacerado, injurioso, empático de odio se demacra, asesino de dolientes por amor crucificados. Madre, moscas rojas de tristeza derramadas por un Cristo obsequioso con el viento, incapacitado y desvalido por los siglos de los siglos. Ruega por nosotros, divina, de velas perpetua, pudenda, hirviendo en plegarias, inerte y marchita te consumes. Dulce sagrario del canon, exótica, Madre de Dios, el Señor es contigo. En verdad que tu lectura nos transmite todo ese poder de esas imágenes alocadas sobre esa sacralidad femenina, sobre estos símbolos transgredidos. Y bueno, estos son algunos de los proyectos de la poeta Adriana Tafolla en cuanto a la poesía, pero está muy próximo a publicarse un libro más de tu literatura, que es aquí este prototipo llamado Huevo Moteado, transmutar los seres. Así es. Y aquí mi pregunta para ti sería, ¿cuál es la finalidad de este nuevo libro? Ay, pues es complicado decirlo así, tratar de sintetizarlo, pero a ver, voy a intentar. Huevo Moteado, transmutar los seres, como dice el título, es una propuesta de crear un nuevo origen. El huevo como símbolo del origen, de lo que viene, está aquí en varios poemas, simbolizado. Hay en el poemario animales extraños, novedosos, híbridos, que andan circulando en los poemas, como si se estuviera creando una naturaleza distinta, un planeta distinto en el libro, en el poemario. Cuando entras en él, mi intención fue hacer una atmósfera, un planeta donde el lector, la lectora pudiera deambular, pasearse, cuestionar cosas, reflexionar otras y también encontrar otras posibilidades de vivir la vida. Esta es una pronunciación hacia lo lunar, es una pronunciación a entregarse a la noche, a un mundo en la oscuridad, pero no una oscuridad como algo maligno o malo en sí, sino esa oscuridad que puede ser radiante en sí misma, ¿no? Una oscuridad radiante donde los seres tienen otras posibilidades de vivir la vida, digámoslo así. Sí, y precisamente en el primer poema que inicia este nuevo libro, destaca una imagen muy curiosa, porque el poema dice: Adria, la de cabelleras sin límites, la vieja que teje muñecos de algodón, con 2 agujas a pesar del trigo, a pesar del templado mimbre, teje niños con hebras de sedosa pelusa, y un remolino de agua en sus cabellos, perlas mercuriales que son crema en los frondosos bosques. A pesar del ronroneo del sol, teje un huevo en donde nace la luna. Toda vieja es un paraje lleno de caminos, toda vieja tiene algodonadas rosas. Bueno, sí, entonces sobre ese poema que leí hace un momento y que se cortó la imagen, te quería preguntar, ¿por qué iniciar el libro, que es un libro sobre la vida, sobre el emergimiento de un nuevo mundo, con el símbolo de una vieja, con el símbolo de una anciana? Bueno, a final de cuentas, pues la anciana, pues termina siendo la sabiduría.
la sabiduría en el cuerpo de un anciano. Recordemos que antaño a las personas más viejas eran a las que se les preguntaba qué hacer, eran los guías de las personas más jóvenes, algo que se ha perdido con el tiempo. Ya no se les da ese respeto, ya no se les da ese lugar. Entonces por eso habla de esa primera anciana, de una forma simbólica, por supuesto. Sí, en efecto, ese símbolo también nos remonta a cómo Goethe en el Fausto habla de las madres, que son las ideas que crean la realidad. Entonces ahí tiene una larga tradición también con las parcas entre los griegos, ¿no? Que eran las tejedoras de la muerte. Bueno, las que cortaban el hilo, mejor dicho. Bueno, ahora pasando a un par de preguntas sobre tu trabajo como editora, como la fundadora de Verso Destierro. Al buscar información sobre tu proyecto, encontré que fue creado en el 2004 y también resuena el nombre del poeta Andrés Cisneros en la fundación de esta editorial. Así es. Y en unas breves palabras, ¿nos podrías contar un poco sobre cómo fue crear esa editorial de poesía Verso Destierro? Pues fue un reto porque creamos ese proyecto de la nada, completamente de la nada. Tanto Andrés como yo decidimos dejar nuestros trabajos, lo que hacíamos, para empezar de cero con el proyecto de la revista Verso Destierro, porque antaño éramos revista. De hecho, pienso retomarlo y sacar en cuanto se pueda el número 3 de ese proyecto original. Sí. Empezamos como revista. ¿Cómo se juntó el primer dinero para la revista? Pues imagínate, parte de ese dinero yo lo puse de algunos ahorros que tenía y Andrés consiguió su parte declamando en los camiones. Poemas de esa autoría, poemas de otros poetas. Sí, se subía, declamaba a Sabines, a Paz, ¿no? A los que pudiera, también sus poemas. Y entonces lo que recibía lo íbamos juntando y así nos alcanzó para sacar el primer número de la revista. Y bueno, conseguir la forma de poder costear también el diseño, los apoyos de los colaboradores, conseguir pues la gente que nos pudiera ayudar para sacar adelante, ¿no? Los primeros poetas que se unieron al equipo, ¿no? para darle para crear esa explosión poética, ¿no? en ese primer número. Recuerdo que quien nos ofreció sus ilustraciones por primera vez fue Eco de la Garza, que tiene pues a su famosa Denise, ¿no? Su tira cómica, ¿no? De Denise en Milenio. No sé si recuerdas haber visto este trabajo de un gran artista plástico. Y una cosa que yo he recalcado varias veces al hablar de la editorial Verso Destierro es que todos sus libros son de una amplia calidad. Yo no he encontrado un solo poemario que me parezca chafa, que me parezca decadente, que me parezca malo. Entonces yo te pregunto algo que es muy importante, o sea, ¿cuáles son los criterios de calidad que tiene la editorial Verso Destierro para aceptar un libro de poesía y publicarlo? Antes que nada, por supuesto, la calidad poética, ¿sí? la calidad estética, por supuesto, pero Verso Destierro siempre ha sido un proyecto como nosotros nos hemos manejado. Nuestro lema es poesía para evolucionarte y ser, y siempre manejamos que Verso Destierro es una propuesta de conflicto. ¿A qué voy con esto? Que lo que usualmente se publica en Verso Destierro debe de llevar una línea un tanto transgresora, tanto rebelde, o un contenido profundo, filosófico, reflexivo que nos lleve a otras partes. Siempre procuramos también cuidar el contenido de la poesía que cae en nuestras manos para ser editado. Que sean de veras contenidos que valgan la pena, propuestas que valgan la pena, que tengan algo que decirle a los lectores. Esta idea del arte por el arte a nosotros no nos parece correcta ni responsable. Siempre albergamos la responsabilidad social y eso lo llevamos a cabo también cuidando los contenidos que publicamos en la editorial. Wow. Bueno, muchas personas que ven este canal o conocidos en general tienen mucho interés en publicar sus poemas, sus cuentos, sus novelas. Y he visto que la editorial Verso Destierro tiene esa apertura para
las personas que no son tan famosas, o sea, no son los grandes literarios de Conaculta o del gobierno, todos estos, sino que tienen esa apertura hacia los otros. Entonces, ¿qué podrías recomendarle a las personas que escriban cuentos o novelas, o más que nada poemas, que quisieran publicar con ustedes? Pues que sí, exactamente, somos su alternativa, somos el otro camino, ¿no? La brecha alterna, ¿no? El mundo paralelo, donde pueden hacer realidad su deseo de editar, con calidad, por supuesto. Cuidamos muchísimo las ediciones. Siempre procuramos que sean libros de un tiraje mínimo de 1000 ejemplares, porque pues unos cuantos no funcionan para que un poeta se pueda dar a conocer, una poeta se pueda dar a conocer, ¿no? Por esa parte. Por otra, pues también algo que les puedo dar como reflexión, que no todo es el talento. Muchos poetas o jóvenes se sienten muy talentosos y piensan que solo de eso depende, pero no, depende también de en qué editorial participas, quién te edita, y que la editorial también tenga la suficiente calidad para que tu libro salga de una forma honrosa, ¿no? Que el poeta tenga un libro honroso, bien trabajado, bien editado, porque editar también es un arte. Bueno, para ir concluyendo esta entrevista, ¿podrías invitar al público a que se acercara a qué lugares para conseguir los libros de la editorial Verso Destierro? ¿En dónde impartes los talleres literarios que son ciertamente interesantes en la Ciudad de México? ¿Cuándo se va a publicar tu nuevo libro? O sea, invita a tu público a que conozca. Ahora voy a tratar de atrapar alguna de las preguntas, sí. Voy a tratar de atrapar. Para empezar, pueden conseguir nuestros libros actualmente en las librerías del Sótano, el Fondo de Cultura Económica y Casa del Libro, y por ahí en algunos péndulos. También pueden conseguirlos en Mercado Libre o directamente con la distribuidora y editorial Trajín. Ahí pueden adquirir los títulos recientes, las novedades de la editorial, por esa parte. Para los que también quieren ver que su trabajo pues quede lo mejor hecho, poéticamente hablando, pues lo ideal es tomar un taller, ¿no? Les recomiendo, si gustan, asistir al que yo imparto para Centro Cultural Futurama. Es gratuito y pues ahorita hay inscripciones en línea para los que estén interesados, o si no, contactarse directamente conmigo al teléfono 55 13 93 06 63. Mándenme un WhatsApp y con gusto los inscribo. Repito, es gratuito y pues bueno, de veras lo van a disfrutar mucho. Los alumnos que tengo hasta ahora se han mantenido en el taller. Hay muy pocas bajas porque les gusta mucho, la verdad, las temáticas, los contenidos y lo que formamos en el taller. Por ese lado. La otra de las preguntas que por ahí me hiciste, ¿cuál era? Me aventaste ¿Cuándo muchas. sale el último libro de Adriana Tafoya? No, el último, no, que sea el más Bueno, reciente, el más reciente. perdón. Sí. Es un chiste, pero Sí, es que último suena a muerte, ¿no? Sí, ya suena que ya con eso se despide. No. El más reciente. Bueno, este es un domi. Estoy con el entusiasmo de mostrarles esta primicia, que es el huevo moteado tras untar luceres. Va a salir bajo los sellos de Campo Literario y Ultramarina de España. Esperemos que próximamente, cuando salga, me vuelva a invitar Armando para presentarlo con ustedes y pues hablar más sobre el contenido del poemario y que conozcan un poco más de los poemas. Pero ya está próximo a salir, si todo sale bien, para finales de julio ya va a estar circulando esta nueva edición. En verdad creo que todos quedarán muy emocionados por tu presencia como poeta, por tu labor cultural al ser la portavoz de tantos que, como yo, queremos ser conocidos, queremos tener un espacio para publicar poesía. Y bueno, también se han dado cuenta de la calidad de sus textos, de Adriana. Entonces, muchas gracias. Bueno, también Armando, tú también tienes muy buena pluma. Me da mucho gusto ser entrevistada también por un poeta.
Pues en serio, muchas gracias por esta entrevista y espero en un futuro poder traerte nuevamente a este canal y también a los poetas de Verso Destierro. Espero encontrármelos en algún momento por aquí también. Entonces, Encantada, claro que gracias y pues nos vemos pronto. Hasta la próxima.